la palabra del Señor. Vamos a la carta a Filipenses capítulo 4. Ya estamos culminando, ¿no? Hoy es la enseñanza 20 de esta carta. Yo cuando vi ese número, fue de alegría, pero también ha sido de gran satisfacción para todos nosotros estudiar la carta a los filipenses, ¿no? Y el domingo pasado aprendíamos que cuidar la comunión de la iglesia es un compromiso del pastor. No, es un compromiso y responsabilidad de toda la iglesia. Todos los miembros de la iglesia debemos estar comprometidos en guardar la comunión de la iglesia dentro de una comunión verdaderamente bíblica. ¿Por qué? Porque aún los verdaderos creyentes, los más maduros, pueden caer en el pecado de no solucionar sus diferencias de manera bíblica. Aún las personas más maduras, fieles y consagradas en la iglesia pueden volverse egoístas y traer sus gustos personales a querer ser impuestos en la iglesia, y esto va a traer tensiones. Pero todos nosotros debemos ser diligentes en guardar la unidad. Recordemos que los problemas se resuelven bíblicamente y no políticamente. Recuerden esa frase la vez pasada, que no se va a buscar adeptos a mi causa, sino al hermano con quien tengo mi diferencia. En resumen, esto es lo que aprendimos el domingo pasado. Todos nosotros debemos estar comprometidos en guardar la comunión de la iglesia. Y hoy seguiremos en nuestro estudio del último capítulo que estamos viendo de esta hermosa carta, ¿no? Ahora, no cabe duda, porque en esta carta lo que puede suceder es que nos olvidemos de todo el contexto de la carta si solo miramos este capítulo 4. Y debemos recordar, hermano, que la iglesia en estos días estaba pasando tiempos bien difíciles. Y no cabe duda, hermano, que para estos cristianos el cristianismo era algo difícil, era algo complejo. El mismo Pablo estaba preso por causa del testimonio del evangelio. Y en alguna medida, hermano, la iglesia estaba esperando que esta persecución se hiciera más dura, más compleja. Y esa persecución podía producirse en cualquier momento. Y esto generaba en los hermanos un ambiente de ansiedad, y eso es lo que precisamente enseñan estos 3 versículos que vamos a estudiar hoy. Vamos a hablar un poco de la ansiedad y lo que llaman hoy estrés. Me encanta que esté la hermana María Daniela hoy para corroborar ciertas cosas que, miren, Dios sabiamente nos da en su palabra. Y es interesante porque todo consejo de Dios va encaminado al bien de nosotros. Y a veces no lo entienden ni siquiera nuestros hijos, ¿no? Nuestros hijos piensan de que nosotros queremos a veces estorbarle. Pero nosotros somos idénticos a nuestros hijos. A veces nos da Dios un mandamiento y piensa que Dios quiere ponerme como barreras, como Dios no me deja disfrutar la vida. No, y son cosas que Dios está mostrando su amor. Entonces, en medio de estas dificultades que siempre tiene la vida cristiana y que estaban afligiendo con mayor fuerza a los hermanos de la congregación, el apóstol hace un llamado a no estar ansiosos, a no estresarse, sino que todo esto debe llevarse a la oración. La oración, hermano, es el remedio para la ansiedad y la inquietud. Escuche eso. La oración es el remedio para la ansiedad y la inquietud. Y es terrible, ¿sabe por qué? Porque en medio de la ansiedad y la inquietud, ¿qué es lo que nosotros no queremos hacer? Orar. Por eso es que Pablo invita al creyente a depositar sus cargas descansando plenamente en su provisión y cuidado. Y cuando no oramos, hermanos, mire, inclusive, si usted sale en la mañana sin orar, usted es una persona que carece de humildad totalmente. Porque el solo hecho de que usted haya abierto sus ojos muestra la misericordia del Señor. Amén. Y cuando yo salgo sin orar, está saliendo a flote mi egocentrismo totalmente. Ahora, como consecuencia de esta confianza y paz que vamos a ver en Dios, Dios mismo se convertirá en el guardián de mi mente y mi corazón, que es donde perdemos la batalla contra la ansiedad, en mi mente y en mi corazón. Las cosas externas afectan, pero en realidad afectan, y yo puedo perder la batalla en mi mente y en mi en mi corazón.
Y por eso Dios tiene que actuar para quitar en nosotros todo lo que genere ansiedad o genere afanes. Por eso hoy estudiaremos Filipenses 4, del 5 al 7. Y en este texto, escuche lo que vamos a aprender, hermano. Aprenderemos que la paz de Dios es el guardián que cuida nuestros corazones de toda ansiedad. La paz de Dios es el guardián que cuida nuestros corazones de toda ansiedad. Esta palabra ansiedad hoy en día tiene muchos sinónimos. Estrés, hay otros tal vez, pero principalmente estrés hoy en día. Y la exhortación de Pablo en los versículos anteriores nos hace es que precisamente cómo comienza el versículo anterior. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, ¿qué? Regocijaos. ¿A qué está llamando Dios a la iglesia? Al gozo. Y es difícil porque está llamando a una iglesia que está a punto de comenzar una persecución dura a gozarse en el Señor. Y era interesante porque ellos estaban viviendo una situación que estaba golpeando su comunión. Evodia y Síntique estaban agarradas en sus gustos personales porque el conflicto no se trataba de una doctrina fundamental, sino de sus gustos personales. Y por eso Pablo le dice a los filipenses que cualquier situación, por más difícil que sea, se debe responder con gozo, y por eso manda a los filipenses a decir, regocíjense. Esta situación es difícil, regocíjense. Y vale la pena recordar que el gozo del cristiano no es una simple experiencia humana o emoción. Si fuese así, no tendríamos un gozo continuo como le exige el mandamiento apostólico. El gozo en el cristiano es la consecuencia, miren, del libre obrar del Espíritu Santo en el corazón del cristiano. Es decir, la alegría íntima del corazón por tener comunión con Dios. Por eso el salmista dice, devuélveme el gozo de mi salvación. Él peca y le dice, no devuélveme la salvación, sino el gozo de mi ¿qué? De mi salvación. ¿Y qué había hecho David? Había hecho algo terrible, perverso, y merecía la muerte. Entonces le pide perdón al Señor. Así que el gozo en el cristiano sí puede ser interrumpido por una sola cosa: su pecado. Muy bien, Mártica, buen estudiante. Este es el gozo, como dice la Escritura, que el mundo no puede dar. Este es el gozo que no se pierde ni disminuye en ningún conflicto o prueba, porque no lo sostenemos nosotros, sino que lo sostiene Dios. ¿En qué? En nosotros. Pero miren, hermanos, así como para estos primeros oyentes, como para nosotros, algunos hermanos no entienden qué es gozo. Y pueden confundir esto con una emoción humana. Mire, hermano, el hermano gozoso no es aquel que anda así. No, hermano. No, la alegría no es lo mismo que el gozo. El mandamiento reiterado de Pablo podría parecer algo incomprensible para el que piense que el gozo es una emoción. Ahora se preguntaría, ¿cómo es posible que Pablo mande a exaltar una emoción? Pero el gozo no es un sentimiento, sino una profunda confianza de que Dios controla todo para el bien del creyente y para gloria de Él. Cuando yo entiendo de que esta situación Dios es quien la mandó, yo no puedo hacer más nada sino que ¿qué? Seguir mi gozo ¿en qué? En el Señor. Pero cuando esas cosas vienen por causa de mi pecado, ahí sí que muchas veces se pierde ¿qué? El gozo. Pero estamos llamados ¿a qué? A la comunión otra vez. Y que bajo estas cosas, hermanos, debemos seguir. Y Pablo exhorta a los creyentes a permitir que el Espíritu Santo produzca ese gozo de Cristo en la vida. De manera estable. Y miren, de manera que estable. El regocijo en el Señor debe ser de manera estable y conflicto porque es un mandamiento. Tener gozo no es una opción para el cristiano, sino que Dios manda a que estemos ¿qué? Gozosos. Y es cierto que muchas veces como creyentes, hermanos, seamos sinceros, no tenemos ningún motivo para regocijarnos. No hay ningún motivo que uno vea alrededor por los cuales le dé motivo para gozo. Y es indiscutible que por vivir en un mundo caído, lleno de miseria, de dolor, vemos alrededor de nosotros, no vemos alrededor de nosotros algo que nos inspire a tener gozo. Por eso es Dios quien nos tiene que dar gozo.
Porque si usted mira en un noticiero, por lo menos, ¿qué le da a dar gozo de ahí? Nada. Por todos ser pecadores, tampoco las personas constituyen una fuente de gozo. ¿Por qué? Porque las personas cambian, se van, cambian de lugar, porque las personas a veces no se portan como Cristo y nos hacen daño. Entonces nada de eso es una fuente confiable ¿de qué? De gozo. Y es por eso que la única fuente segura, confiable, inalterable y constante de gozo es Dios. Por eso Pablo manda a los creyentes a regocijarse en el Señor. Los creyentes están llamados a regocijarse, a contemplar la redención del Señor. Y miren que es interesante, porque todo esto está recogido en el Señor. Eso significa de que el solo hecho de que Dios me haya salvado debe ser muestra de ¿qué? De gozo. Esta mañana yo le decía a un hermano, mire, todo lo que Dios nos manda, todas las aflicciones, mientras no sea el infierno, es muestra de su gracia. Es muestra de su gracia. Con todo esto en mente, hermano, concentrémonos en nuestro estudio de hoy y leamos los pasajes, ¿no? Recuerde que aprenderemos que la paz de Dios es el guardián que cuida nuestros corazones de toda ansiedad. Versículo 5, vamos a ir versículo a versículo como es casi costumbre. Y miren que, recuerden, anteriormente les dice ¿qué? Regocijaos, gócense. ¿Por qué les dice regocijaos a manera de mandamiento? Porque ahora miren lo que les va a decir. Vuestra gentileza sea conocido de todos los hombres, el Señor está. Ningún ser humano que tenga gozo puede ser gentil. ¿Usted piensa que una persona amargada es gentil? No. Entonces, lo que va a hacer Pablo aquí es que un mandamiento va a sostener a otro o va a ser consecuencia de otro. Entonces, aquí la palabra gentileza tiene un significado muy profundo. Me costó bastante como ahondar en esto. ¿Saben por qué? Porque si usted acude a un diccionario, esta palabra tiene más de 10 posibles traducciones. Y por eso, y busqué en otras versiones de la Biblia, y tiene un sinnúmero. Pero ¿qué pasa? La Biblia, cada palabra se interpreta en su contexto. Y miren los significados que puede tener esta palabra. Gentileza puede significar paciencia, mansedumbre, tolerar los defectos de los demás, tratar con misericordia sus fracasos, perdonar sus faltas. Y son algunas expresiones, hermano, que pueden. Pero aquí, en este contexto, es correcto traducir gentileza. Y la palabra gentileza, hermano, no es como muchos piensan, ¡ay, tan gentil él! Pero nosotros la guardamos solamente en el contexto de ¿qué? De que las personas son amables. Pero ser gentil en el contexto cristiano, miren lo que significa. Desear ver las cosas desde el punto de vista de los demás. O sea, ser gentil es colocarme en la posición de mi hermano para mirar su situación. Y eso es lo que me va a mover a ser ¿qué? Gentil. Y después de ver esa situación de mi hermano, estar dispuesto a ceder en mi actitud, en mis derechos y a considerar a mi hermano con amor. Ahora sí ven que gentileza no es simplemente amabilidad, sino que, wow, qué situación está pasando mi hermano. ¿Qué haría yo si estuviera allí? Y eso me mueve ¿a qué? A actuar. Entonces un cristiano gentil es un cristiano que practica la humildad y goza de un buen carácter porque es capaz, recuerde que definimos qué es la humildad. Y la humildad es que yo considero a los demás como superiores ¿a quién? A mí mismo. Entonces eso me invita ¿a qué? A que yo vea a los demás como ¿qué? Como superiores a mí. Y al ver esa situación yo tenga verdaderamente gentileza. Y es interesante que Pablo hable aquí de gentileza, hermano, porque Bodia y Sintique tenían todo menos gentileza. Ninguna de las dos se estaba poniendo en el lugar de la ¿qué? De la otra. Miren, esta palabra gentileza solucionaría muchos problemas en las iglesias si solamente nos dedicáramos a ser gentil. ¿Por qué? Porque renunciáramos automáticamente a la contienda. Si yo quiero ser gentil, una persona gentil verdaderamente es una persona que se rinde a Cristo y que renuncia a sus derechos. ¿Y qué hace eso? Pues lógico que se renuncia a la contienda.
Pero el versículo sigue diciendo, mire, ya hay gozo, ahora hay que ser gentil. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Y aquí está hablando del testimonio público del cristiano. Una de las mayores hipocresías que vive el mundo cristiano hoy es que se muestra a Cristo en el contexto de Cristo. ¿Me entienden eso? Solamente queremos mostrar a Cristo a nuestros hermanos. ¿Y los demás qué? ¿Y los incrédulos qué? Por eso dice, sea conocida de todos los ¿qué? Los hombres. El testimonio de un verdadero creyente debe alcanzar a todos. A todos. No solo debe ser amable y condescendiente para con los hermanos de la iglesia, sino que las personas que nos rodean, nosotros debemos reflejarles el carácter de Cristo. Y esto es lo que muchos llaman el evangelio silencioso. El evangelio silencioso, el evangelio que verdaderamente forja y trabaja. ¿Y por qué se llama el evangelio silencioso? Porque es el evangelio que todos ven sin muchas veces yo decir una palabra. Pero si ese evangelio se contradice, es complejo. Por eso Pablo le dice, sea conocido ¿de qué? De todos los hombres. Todos los hombres deben ver a Cristo en mí. Todos. En el trabajo, Mire, hoy en día, por lo menos en la universidad, cuando yo estudiaba, había muchos cristianos 007. Solo ellos sabían que eran cristianos. Y nosotros teníamos un grupo de oración y muchas personas, pocas ahí llegaban, por tal vez identificarse con nosotros o algo así. Pero no, la Biblia manda a que todos deben saber, por mi conducta, que yo soy ¿qué? Creyente. Y miren cómo culmina el versículo. El Señor está cerca. Entonces viene gozo, gentileza. Esa gentileza debe ser ¿qué? Conocida de todos los hombres. Y le dice, ¿por qué? Porque el Señor está ¿qué? Cerca. Y miren, observe que no dice la venida del Señor está cerca. Dice el Señor está ¿qué? Cerca. Y ese término cerca, hermano, está hablando de proximidad, de relación. No está hablando de una próxima venida. El Señor mismo está cerca y está hablando de distancia o de proximidad. Es una advertencia para el creyente de que Cristo está en todo lugar y eso nos debe llenar de temor, pero también de confianza. Yo le digo a mis hijos, puede que yo no los vea, pero Dios los está ¿qué? Bien. Y yo les digo, y la Biblia dice que todo va a ser sacado a la luz. Todo va a ser sacado a la luz. Entonces, el problema es que a veces nosotros ignoramos esto. ¿Y qué pasa? Pensamos que Dios está lejos y nos portamos como si Dios estuviera lejos. Quien espera el retorno de Cristo y es consciente de su cercanía, vive piadosamente. Así que Dios está cerca para escuchar el clamor del corazón del creyente, para ayudarlo a fortalecer, para conocer su situación. Pero miren, hermano, ignorar esta realidad de que Dios está cerca es entrar inmediatamente en estrés o ansiedad. Eso es lo que está diciendo Pablo. Ignorar que Dios está cerca es entrar inmediatamente en estrés o ¿qué? O ansiedad. Porque me estoy olvidando de Dios y estoy en una tentación bien profunda de querer pensar de que yo tengo el control. Por eso sigue el versículo 6. En el griego no hay estas secciones. Sigue como una carta normal. Entonces sigue diciendo el versículo 6. Que es como donde se centra el apóstol después que le da todo esto. Ya les digo, regocíjense, sean gentiles, el Señor está cerca. Y vivan conforme a esta realidad. Y miren lo que sigue diciendo. Por nada estéis afanosos. ¿Qué tono tiene eso? ¿Opción? ¿Qué tono tiene eso? ¿Tiene un tono de mandamiento? ¿Tiene un tono de opción? ¿O tiene un tono bien profundo? Mire, si yo le digo a usted, hermano, por nada usted esté afanado.
¿Qué le estoy diciendo? Le estoy dando una orden. Y miren, en consecuencia de la cercanía de Dios en la vida del creyente, el Señor nos da este mandamiento: por nada estéis afanosos. Con este mandamiento Dios nos está diciendo que nada puede escapar de su control soberano, ni nada excederá jamás a su capacidad para manejarlo. Escuche eso. ¿Por qué? Porque en realidad caer en ansiedad, y siempre que vamos a caer en ansiedad, es porque nosotros queremos agarrar el control de la situación. Y escuche, porque todo esto va a ser como bien consecutivo. El creyente que desconoce esta gran verdad de la cercanía de Dios, mientras en sus vidas, es un creyente que permanece ansioso, temeroso, afanado y vive preocupado. Estos creyentes por naturaleza son inestables, susceptibles frente a las pruebas y tentaciones, sucumben ante ellas y pierden hasta su relación con Dios y dejan de orar. Y hermano, les voy a recordar algo. El afán constituye una desobediencia a las Escrituras, o sea, es pecado, además de ser innecesario. Y miren, si Dios me da este mandamiento, por nada estéis afanosos, y yo no lo cumplo, ¿qué estoy haciendo? Estoy desobedeciendo y pecado. Además, que es algo innecesario. Y miren, les voy a explicar por qué es algo innecesario. El afán siempre surge cuando no podemos controlar la situación, cuando no depende de nosotros. Y como cristianos el afán nos tienta cuando sabemos que esa situación solo Dios puede actuar. Allí es cuando entra, ¿qué? El afán. Es interesante que aún sabiendo que Dios está cerca, que solo Él puede actuar, tomemos esa carga. Si usted no puede hacer nada, ¿por qué se carga? Usted no puede hacer nada. Y eso no significa de que no vamos a hacer lo que debemos hacer, sino que hay situaciones donde Dios dice: hasta aquí llegas tú, y de aquí para adelante yo gobierno. Y lo hacemos porque no queremos que Dios esté en el control, sino que queremos nosotros estar en control. Observe y haga un recuento de las situaciones donde usted se afana, y verá que eso es lo que les está diciendo Pablo a ellos. Ay, viene la persecución, ay, viene esto, viene lo otro. El Señor gobierna. El Señor gobierna. Ay, que viene hambre. El Señor gobierna. Por tal razón, afanarse o estresarse, como lo llaman hoy, es pecado. Y miren, por nada estéis afanosos. Es un mandamiento, no una opción a manejar. Por tal razón, todo cristiano que se afana, cae en ansiedad o estrés, está en pecado contra Dios y está ignorando totalmente que el Señor está cerca y que tiene control de todo. Y esto, hermano, es difícil, aún para mí. Por lo menos esta semana tuve una situación, y apenas que tuve esa situación, siempre trato de una vez de irme a orar. ¿Por qué? Porque cuando surge una situación, y si yo tomo una decisión en medio de esa situación, por lo regular esa decisión es peor que la situación. ¿No les ha pasado? Uno y toma una decisión y es peor. Aún, hermano, Dios es soberano sobre esa cita médica, sobre esa situación con tus hijos, sobre ese trabajo que no te sale, sobre esa enfermedad. Dios tiene control de todo y está cercano. Miren lo que leímos, lo que leyó el hermano Oscar. Por nada estéis afanosos. Sermón de monte, ¿no? Y Dios dice, miren, ni de vestir, ni de la comida, ni de nada. ¿Por qué se afana? Y miren, y les dice ejemplos hasta de las plantas. Un lirio, ¿quién se viste mejor que un lirio? Nosotros. Nadie. Entonces, ¿dónde está? Y Él les está diciendo, ¿dónde está su confianza? Y era interesante. Pero mire, hermano, yo le hago una pregunta. ¿De qué le ha servido afanarse alguna vez en la vida? Entonces, ¿por qué nos afanamos? ¿Qué beneficio le ha traído el afán a su vida? Dígame, ¿usted está más gordo, más fuerte por el afán? Todos sabemos aquí la respuesta, ¿no? Pero miren, hermano, bíblicamente y hasta médicamente, el afán tiene
unas consecuencias. Y yo quiero hacerle una lista de lo que le trae el afán o el estrés a su vida. Gastritis, aumento de la tensión, daños cardiovasculares, insomnio, ingratitud, ira, enojo, contienda, procesos depresivos y la lista sigue. Dolores lumbares son causas. Cuando usted va a una cita médica hoy en día y le dice al doctor que tiene dolores lumbares, dolores hermana Daniela, ¿qué le dice? ¿Qué piensa usted inmediatamente? ¿En que esta persona está en qué? Estresado. Bien. Está prestando atención Lucía. Mire, hermano, y aquí es donde nosotros tenemos que ver, porque usted me va a decir, inclusive yo le he predicado esto a algunas personas y me dicen, no, pastor, eso es imposible. Imposible que yo no me pueda estresar con estos 2 hijos que tengo. Imposible que yo no me pueda estresar con la GPS. Imposible que... Pero mire, hermano, cuán grande y cuán amoroso es Dios al decirnos al darnos este mandamiento. Y cuán necios seríamos nosotros al no obedecerlo o ignorarlo. Seríamos bien necios. Porque es algo que es beneficio mío o de Dios. También debemos saber que un cristiano que permanece afanado es un cristiano inestable, pues pasa del amor a la ira en un segundo. La psicología lo llama bipolar, la Biblia le llama pecado. Así de sencillo. Sí, eso que, no, él es bipolar. Yo dije, lo que necesita es arrepentirse, hermano, de su pecado. Y esta inestabilidad le hará daño a ti, a tu salud, a tu esposa, a tus hijos y a los que te rodean. Porque una persona ansiosa es una persona que está siempre al borde de la ira y siempre al borde de hacerle daño a otros. Y esta inestabilidad, hermano, lo que es pecado. Por eso es que si vives ansioso, lo que te llama la Biblia es al arrepentimiento de tu pecado. Tuve la oportunidad una vez de ir al altiplano y una iglesia al altiplano cundiboyacense, y tuve la oportunidad de ir a una iglesia a compartir, y ahí me invitaron unos hermanos a comer. Me invitó al hermano, yo no conocía a su esposa. Y cuando llegamos a esa casa, yo llego con mis 2 niños, y bueno, y ellos, usted sabe que ellos comen como la mamá. Entonces los niños comienzan a comer algo muy rico que ella hizo, hermano, y si yo terminaba, casi virtualmente, man, yo terminaba y lo ponía allí, ella lo agarraba y lo iba a lavar. Y yo estaba como tenso, ¿no? Comienza ahí como, y los niños terminaron y ella lavando, y la cocina, y lavó toda la cocina. Hermano, llegó un momento en que Marta, afanada, en que yo estaba como, y yo estaba ya muy tenso, porque era así, hermano, era que yo hacía así, ¡tac! Lo lavaba. Y llega uno como a sentirse, y yo, hermano, sabiendo este tema, yo sabía qué había en el corazón del hermano. Y hermano, y nos dejó un rato y cogió la cocina y limpiecita y todo. Poco tiempo después ellos pidieron una consejería bíblica y nosotros nos dimos cuenta que la casa de ellos estaba bien limpia, pero su hogar estaba destruido. Eso es lo que causa la afán. Él había sido infiel a ella estaba también en una situación difícil, y a veces uno llega a un hogar, hermano, y uno puede ver eso. Miren, y eso es lo que estaba diciendo Jesús, hermano. Decía, o sea, es tiempo de comunión, no es tiempo de estar. Hermano, si usted ve que se afana, compre platos desechables. Si le estresan. Mira, nunca antes en la historia, hermano, se habían escrito tantos libros de psicología con respecto a este tema como hoy en la historia. Si usted ha ido a una librería aún cristiana, se dará cuenta que este tema de la ansiedad y del estrés es muy serio y es uno de los pecados más practicados por los cristianos, porque a veces nosotros le llamamos adúltero, sí, pero usted es afana, también es pecador. Algunos de estos libros, hermanos, tratan de ofrecer soluciones humanas o psicológicas
a lo que solo Dios puede solucionar, que es el arrepentimiento. Lo que me va a llevar es a la ¿qué? A la paz de Dios, y lo vamos a ver más adelante. Pero la Biblia, el manual de creyente, la palabra de Dios dice que la única solución para el afán y la ansiedad es una correcta relación con Dios. Y es por esa razón que el apóstol, inspirado por Dios, nos dice: en lugar de afanarse, tenga tiempos de oración. Porque quien tiene mucho tiempo para afanarse, tiene poco tiempo para orar. Y por eso sigue diciendo el texto: por nada estéis afanosos. Y aquí viene si no. Esta palabra si no es una conjunción adversativa. Usted me dirá, bueno, ¿con qué se come eso, pastor? Pero aprenda algo hoy. Lo si no pegado es que se debe hacer todo lo contrario. Entonces, Pablo le está mandando, bueno, no se afanen, tengan gozo. Tengan gozo. Y ellos afanándose, si no, y vamos a ver lo que sigue. Porque la ansiedad es un pecado grave, porque surge de un corazón que duda del poder y de la fidelidad de Dios, hermano. Mire, cuando usted se afana, usted está directamente dudando del poder y de la fidelidad de Dios. Y esto es algo serio. Porque mire, si yo pongo en duda la palabra de mi esposa, ¿cómo se pone la esposa? Ahora, o sea, ¿cómo se puede poner el Señor cuando nosotros dudamos de su fidelidad? Por tal razón, miren, la certeza de un cristiano de que Dios es fiel y que Él tiene poder para sacarme de esa situación debe ser absoluta. Porque la muestra más grande de la seguridad de nosotros está en Cristo Jesús y en su obra. Y Él lo hizo todo. Él lo hizo todo. ¿Y yo qué hice? Y miren, si no, una conjunción adversativa, que debemos hacer todo lo contrario. O sea, no debo estar afanado, sino ocupado ¿en qué? En oración. El remedio directo contra el afán es la oración, ya que la oración nos permite llevar a la presencia de Dios lo que pudiera resultar en afán para nuestras vidas. Todo lo que nosotros pueda resultar en afán para nuestra vida debe ir a una vida ¿de qué? De oración. Todo asunto de la vida cristiana debe ser tratado en oración. Mucho más cuando éste puede llegar a producirnos practicar un pecado como es el pecado de la ¿qué? De la ansiedad. ¿Por qué hoy en día el mundo está tan ansioso? Porque no conoce a Dios en realidad. Porque tienen su confianza en la riqueza, porque tienen su confianza en otras cosas. ¿Y no en qué? En el Creador. Por eso Job pudo decir, Jehová dio, Jehová quitó. ¿En dónde estaba la confianza de ese hombre? En Dios. Pablo menciona 3 palabras claves en este versículo. Y miren, dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego y acciones de gracia. Y miren, hermano, peticiones, ruego y acciones de gracia en este texto tienen que ver cómo, la manera como yo me acerco a Dios. Y la primera son peticiones. Y esta petición aquí es específica. Está hablando de una petición que yo estoy rogando por esa específicamente. Y muchas veces, hermanos, nosotros tenemos peticiones específicas, ¿no? La salvación de nuestros hijos. Pero no está hablando de peticiones como materiales, sino de peticiones que me pueden quitar ¿la qué? El gozo. Y miren, ¿quién puede leer primero de Juan 5? Versículos 14 y 15. Amén. Pedimos algunas cosas conforme a su voluntad y no oye. Y sabemos que nos oye, y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos. 14, falta 15. Cualquier cosa que pidiéramos de él la recibiremos, porque guardamos. Muy bien. Dice, mire, ahora la oración no es para informar a Dios de nuestras necesidades, porque Dios es omnisciente, porque Él las conoce. Te preguntarás, bueno, si Dios conoce mi necesidad, ¿para qué oro? Así me han preguntado a mí. Miren para qué oro. ¿Le parece poco, hermano, que Dios vaya a inclinar su oído a escuchar? Solo con ese hecho yo debería conformarme. Pero miren,
Debo expresarle mi necesidad, mi total dependencia de Él y mostrarle mi sumisión al reconocerle que Él tiene totalmente el control. Para eso oramos. Por consiguiente, la oración es la puerta para que descanses en Dios. Y si no oras, no vas a descansar. ¿Cuántas veces tenemos una situación difícil, hermano, y nos podemos arrodillar, orar? ¿Y cómo duerme usted? Tranquilo. La segunda palabra es ruego. Y esta palabra ruego es interesante. ¿Sabe por qué? Porque esta palabra ruego declara cómo debe ser la oración. O sea, en qué tono. Y yo no sé, hermano, cómo hay personas que pueden orar declarando, pidiendo, yo declaro, yo decreto, yo exijo. No, hermano, a Dios no se le exige, a Dios se le ruega. A Dios se le ruega, a Dios no se le puede orar de esa forma. Y miren que muchas veces nuestras esposas saben eso, rogarle solo a Dios. Nuestras esposas saben eso bien claro, ¿no? Entonces, bueno, y eso viene de una teología bíblica correcta. Sí, rogarle ¿a quién? Al Señor. Por último, el apóstol utiliza la palabra acción de gracia. Y todas nuestras oraciones, hermanos, deben ir acompañadas con acciones de gracia. Ningún cristiano verdadero, hermano, ningún cristiano verdadero no tiene, usted no puede hoy decir, yo no tengo ninguna razón por la cual darle gracias a Dios. Si uno llegara a ese término, eso sería propio de una persona que no es creyente. Y es precisamente el afán el que atenta contra nuestras acciones de gracia. Y el afán, los que se afanan, son típicos quejambrosos. ¿Sí? ¿Qué comienza en vez de las acciones de gracia? Cuando nosotros no tenemos acciones de gracia, ¿qué tenemos en realidad? Queja. Nosotros no tenemos nada neutro. Nosotros o tenemos uno o tenemos lo otro. O tiene afán o tiene estrés. Punto. O usted está practicando la Biblia o está abiertamente en rebelión contra ella. Y es precisamente el afán que muchas veces no nos deja ver que Dios es bueno y que debemos dar ¿qué? Gracias. Como conclusión podemos decir que a Dios debemos orar expresando nuestra necesidad con ruegos constantes y con acciones de gracia. Y esta oración nos llevará precisamente a descansar ¿en quién? En Dios. Es difícil. Cuando caemos en el pecado de la ansiedad, nos volvemos, hermanos, ansiosos, temerosos, porque no confiamos en la sabiduría y en el poder de Dios. Tememos que Dios no sea lo suficientemente sabio, fuerte y bueno para tratar nuestras pruebas. Y es probable que esto venga de dudas pecaminosas. Y también puede ser que usted ni siquiera conozca al Señor. Pero te hago una pregunta, hermano. ¿Puedes tú orar en medio de cualquier dificultad? Esa es la pregunta que me debo hacer. Solo con la ayuda de Dios yo puedo hacer eso. Porque mire, ahora vamos a terminar. Vamos, el último versículo. Y ya, pero miren, cuando yo estudié esto con el doctor Carballosa, estos versículos, cada palabra era un knockout para mí. Porque yo estaba muy tensionado en ese tiempo. Pero Dios me enseñó que Él tiene control. Y miren lo que dice el versículo 5. Y ese Él va a lanzar como una conclusión. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios solo puede ser disfrutada por quienes se han arrepentido de sus pecados y han puesto su confianza en Cristo. Esto es lo que comienza prácticamente a guiar el texto. Y esta paz que está hablando aquí solo proviene de Dios y solo Dios puede darla. Miren lo que dice Romanos 5:1, se lo voy a leer. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y miren que hay una justificación, o sea que hay unas personas que no han sido justificados. Por tal razón, si tú no te has arrepentido de tus pecados, no es imposible que puedas gozar de esta paz. Miren lo que dice Isaías. ¿Quién puede leer Isaías 48:22? Isaías capítulo 48, versículo 22. No hay paz para los malos, dijo Jehová. ¿No hay paz para qué? No hay.
No hay. O sea, no hay tal cosa para el impío como yo estoy en paz con Dios. Yo he escuchado personas a decir así, y son impíos, hermano, y dicen, yo estoy en paz con Dios. ¿De qué manera? En contraste con la ansiedad, ahora el apóstol, ¿de qué nos habla? De la paz, ¿de qué? De Dios. Y observe que no hay términos medios. O usted tiene paz o tiene ansiedad. Y esta paz que nos habla este versículo no puede ser disfrutada sino por el creyente. Todo este versículo nos enseña que la paz de Dios nos defenderá como un centinela que cuida constantemente de día y de noche una fortaleza. ¿Y sabe cuál es esa fortaleza? El corazón. Cuando dice guardará, esa palabra guardará que está allí, era como un soldado romano bien equipado y que no se iba a dormir. ¿Sabe qué le pasaba a un soldado romano cuando se dormía? Lo mataban. Entonces, y miren, ¿y qué dice la Biblia? Que Dios no duerme. Entonces este soldado se va a parar en la puerta de mi corazón y me va a guardar de día y de noche del afán. ¿Por qué de día y de noche va? Porque de día nos afanamos y a veces llegamos a la cama y ¿qué pasa? No dice, mire, Dios no dice, bueno, en el día te voy a guardar del afán, en la noche su merced resuelva. No, es increíble que Dios sea tanto amor que de día y de noche decida guardar nuestro corazón. Y mire, la paz de Dios es ese soldado a la puerta. Y la paz de Dios está firme a la entrada de nuestro corazón y nuestra mente, custodiando y entrando y mirando lo que entra y sale. Y miren, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando tenemos fe en Dios, Dios está cerca más. Y oramos precisamente en pro de eso, entendiendo que Dios está ¿qué? Cerca. Pero cuando yo ignoro esa verdad, ¿qué pasa? Comienzo a sentirme ¿qué? Ansioso, angustiado. Había una de las cosas que me sorprendía de mi abuela. Muchos años en el Evangelio. Y yo decía, bueno, todo el mundo teme a la muerte. Me estaba equivocado. No todo el mundo teme a la muerte. Porque muchas veces uno le preguntaba y ella me decía, estoy preparada. Y lo decía con una vehemencia que uno quedaba. Entonces, ¿qué tenía esa mujer en su corazón? ¿Un Dios lejano? ¿O un Dios qué? Cerca. Y muchas veces uno utiliza estas palabras para el evangelismo. ¿Estás preparado para encontrarte con tu Señor? Y si eso me produce ansiedad, yo debo revisar mi evangelio. Porque ni aún la muerte, porque estos hermanos, más adelante iban a enfrentar la muerte. De frente. El imperio les iba ¿a qué? A perseguir. Y ellos están diciendo, no vamos a perder. No vamos porque Dios está ¿qué? Cerca. Y observe, hermano, que la batalla de la paz se libra en el corazón y en el interior de tus pensamientos. Y eso significa de que nada justifica que lo exterior me afecte lo interior. Pueden pasar muchas cosas, pero quien decide estar inquieto ¿son qué? Soy yo. No, que es que yo he escuchado muchos papás decir, si yo tuviera unos niños más obedientes, si yo tuviera una casa más limpia, si aquí se propusieran decir, no, hermano, usted practica el pecado de la ansiedad porque usted quiere. Y no es que no le enseñe a los hijos, no, sino que debo centrarme en lo que Dios me ha dicho. Con toda seguridad podemos decir entonces que la unión con Cristo garantiza la paz en el corazón. Y por eso mi abuela podía decir, estoy preparada. El día que me vaya, bien estoy. Pero aclaremos algo también, hermano. Muchas personas creen que la paz es la ausencia de conflicto. Pero miren, Juan nos advirtió, en capítulo 6, versículo 33, nos advirtió algo. En este mundo tendréis. Entonces esto no es tan tranquilo, ¿no? Sino que, hermano, por eso es que la paz es el resultado de la operación del Espíritu Santo actuando en el interior del corazón cristiano, quitando la ansiedad propia de ese sentimiento de incertidumbre en que entramos muchas veces. No hay conflicto que logre inquietar a una persona que vive en el Espíritu. Yo he visto personas así que, gloria al Señor.
Y el apóstol nos dice también que la paz de Dios es la provisión, una provisión tan especial que ni siquiera el mundo la entiende, ni siquiera el mundo la comprende. Yo, hermanos, en ese momento yo no sé, cuando mi abuela decía así, si era un cristiano o no, pero yo no entendía por qué ella estaba tan tranquila, así fuera a morir. Yo no entendía eso. Y esto es lo que está diciendo aquí, que sobrepasa todo, ¿qué? Entendimiento. Los coliseos romanos, nosotros los cristianos fuimos la entretención de Roma por muchos años. ¿Saben qué hacían con los cristianos? Los llevaban al coliseo romano, los ponían en la mitad y soltaban leones y fieras salvajes. Nosotros éramos la entretención del imperio. Y ver descuartizar a un cristiano era la entretención del imperio. A ver, se escucha terrible, ¿no? Pero era la verdad. Pero ¿sabe qué pasó? El imperio tuvo que dejar de hacer esas cosas porque se sorprendía de que esas personas no clamaban, no, sino que comenzaban a orar. Y en medio de esas aflicciones, ellos decían, Señor, recíbeme, Señor. Inclusive algunos de ellos oraron por sus... Esteban, por lo menos. Esteban no estaba diciendo, maldiciendo, sino que Señor, perdona. El mismo Señor Jesús estaba orando, perdónalos porque no saben ni lo que hacen. Ningún medicamento, también tengo que decirle, hermano, que ningún medicamento, filosofía humana, puede darle lo que solo Dios puede producir en su corazón. Mire, yo he mirado con la industria farmacéutica hoy en día y hay cualquier cantidad de cosas para supuestamente volverle la paz a una persona. Muchísimo. Pero todos estos medicamentos rozan ya la adicción de muchas personas, o inclusive estaba hablando en una consejería con una hermana que tomando ese medicamento dice, yo me sentía como muerta, como así, como zombie. Y hermano, ningún medicamento, ninguna de estas filosofías va a lograr lo que solo Dios puede lograr. Por eso, hermano, hoy, todos los que estamos aquí, si hay alguien que no ha creído en el Señor, yo te invito a arrepentirte y a gozar de la paz de Dios que sobrepasa todo conocimiento humano. Y si eres cristiano y no disfrutas de esta paz, arrepiéntete y deja de querer ser Dios. Porque cuando yo estoy ansioso, en realidad lo que quiero es ser Dios y controlar a todo el mundo. Y mi situación. Que Dios nos ayude, hermano. Que Dios nos ayude. Que hemos aprendido hoy que la paz de Dios es el guardián que cuida nuestros corazones de toda ansiedad. Pero hay una pregunta que hacerse, ¿no? ¿Es la paz de Dios el guardián de tu corazón? Señor, yo te doy gloria y honra a ti. Cuán amoroso eres tú, Señor, para con nosotros. Cuán necios somos muchas veces, Señor, al siquiera inquietarnos, Señor, o al dudar que tú no estás con nosotros. Te ruego, te suplico, te imploro, Señor, que nosotros como iglesia podamos confiar en ti y poder saber, Señor, que tú estás cerca. Te ruego, te suplico, Señor, que nos perdone, porque muchas veces, Señor, estamos ansiosos. Y nosotros no somos Dios. No podemos solucionar nada. Estamos apurados con nosotros mismos. Gracias por nuestros hijos, Señor. Y ayúdanos, Señor, a entender, a tener compromiso, pero a entender de que tú nos los diste, Señor, y es una bendición poderlos discipular. Gracias por mis situaciones, por mi salud, por todo. Porque tú has orquestado todo, Señor, para que cada día yo me parezca más a ti. Por eso te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.